buenos días, buenas tardes o buenas noches. Un programa más de Ciudad Viva, agradeciendo su sintonía y aquí siempre celebrando poder tener estos micrófonos y poder tener y compartir con ustedes la presencia de invitados importantes, singulares, de los cuales aprendemos muchísimo y de los cuales también me gusta hacerlos pensar un poquito en su experiencia de ser vecinos, de vivir el espacio público, lo urbano y las ciudades. Hoy tenemos una invitada a la cual aprecio y admiro muchísimo, que tiene que ver con la academia, con la investigación, pero también con el arte, con la música y con el canto. Así que les presento a mi querida Magda Angélica. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, tenemos un pequeño y breve espacio para poder conocerte y compartir nuevos sueños y deseos. Bienvenida, Magda, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nino, muy contenta de estar contigo. También admiro mucho tu trabajo. Gracias. Y te admiro como mujer y pues muy contenta de estar acá. Pues me encanta lo que dices, porque fíjate que es difícil encontrar mujeres que acepten exponerse y poder contar sus historias tan valiosas. Por eso a mí me gusta tratar de ir intercalando y de tener la posibilidad de tener invitadas como tú. Como ya lo decía yo antes, realmente a Magda Angélica la admiro, ustedes conocerán su voz. Hay un jingle que yo creo que ganó todos los récords porque tiene años y sí, todo el mundo lo escucha en la radio, pero hay una creación permanente en tu música que también me sorprende porque es un arte que además tú has sabido llevar a temas de investigación y de trabajo académico, y por eso me gustaría que me contaras un poco de cuál ha sido tu trayectoria, qué te llevó a la música, tuviste influencias, hay parientes, músicos, cantantes en tu familia, o cómo ha sido todo este camino maravilloso que ha llevado a que hoy yo tenga el privilegio de tener a Magda Angélica en estos micrófonos. Muchas gracias, Nino. Bueno, la música creo que ha sido un pilar en mi vida desde niña. Sí tengo influencia de ambos lados de la familia, de personas que componían música o que tocaban algún instrumento. Mi papá componía, cantaba, también fotógrafo, pintaba. Del lado de mi mamá también, pues mi tía abuela, mi mamá tocaban el piano, cantaban. Está en la sangre, claramente. Entonces siempre hubo música en la casa, ¿verdad? También de la música de los valses de Strauss hasta la música de marimba. También crecí con dos mujeres cachiqueles que ellas marcaron mucho mi vida, y por eso hay una búsqueda de también a través de la música crear puentes de encuentro entre sentires y pensares diversos, porque no solo una es la verdad, sino que existen múltiples formas de entender la realidad del mundo, la espiritualidad. Entonces esa también es una influencia muy importante en mi vida, y bueno, la música siempre ha estado ahí, y, es una carrera de luces y sombras, de montañas, de valles, ¿verdad? pero siempre ha estado ahí. Y pues el arte en general, estoy convencida de que el arte es una de las pocas vías que todavía tenemos como seres humanos para transformarnos, para sanarnos, para regenerar tejidos sociales, y eso también me llevó a proponer el arte como una vía de construcción de conocimiento y de investigación, y se abrió la puerta que pues yo agradezco mucho en la Universidad Rafael Andívar, que ya llevo desde el 2012 trabajando una línea de investigación en arte. Fantástico. Y yo también debo contarles que veo en el arte esa herramienta de transformación, y particularmente en la música. Tu música también, que ahora entiendo un poco esas raíces, porque son los sonidos, ¿no? Aparte de esa voz privilegiada que tiene Magda Angélica, que es maravillosa, pero esa experimentación que tú has podido insertar, que posiblemente viene de esa curiosidad investigativa de entender las armonías, los sonidos y la magia de talento que tú has plasmado para poder transformar todo ese conocimiento y todas esas inquietudes en piezas musicales que son tremendamente singulares, donde la percusión, donde tu capacidad vocal se transforma en verdaderas experiencias, y eso me encanta. También hemos podido compartir diferentes espacios, y a mí, por supuesto, es mi enfoque y es mi pasión hablar de lo que significa hacer arte en un país como el nuestro, y particularmente
en espacios urbanos como es la ciudad de Guatemala, donde yo veo una posibilidad cierta de efectivamente poder generar o encauzar todo este potencial de talento, de trabajo, de trayectoria y de investigación. Y tuvimos con Magda, o yo tuve el privilegio de ser entrevistada, así a la inversa, cuando Magda estaba haciendo un trabajo de investigación de la academia realmente a otro nivel. Cuéntame de qué trata el libro y yo les cuento, ¿verdad? De alguna manera yo tuve la oportunidad, la fortuna de poder hablar un poco de los efectos que Magda ya ha descrito de alguna manera, pero que yo veo en esa posibilidad de llevar el arte como herramienta de recuperación física de los espacios en sí, ¿verdad? Yo siempre he hablado de los murales que nos han servido para recuperar espacios tremendamente abandonados y deteriorados, exponer, y tuvimos experiencias notables en la ciudad, en Zona 4 particularmente, que es mi laboratorio, donde pudimos ejecutar en la práctica esa experiencia de llevar el arte a la gente y no necesariamente que la gente vaya a salas de exposiciones o a teatros, sino que nos apropiamos de la calle y la transformamos con festivales de fotografía y de murales en las calles como verdaderas salas de exposición al aire libre, donde todo el mundo se topaba, sí o sí, con estas expresiones artísticas. Algo de eso hay en tu investigación y en tu libro, ¿no? Sí, este libro pues tiene un antecedente de un proceso de investigación que he desarrollado en la Vicerrectoría de Investigación en el Instituto ISECH de la Universidad Rafael Landívar, que empezó un poco con mi tesis doctoral que hice en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, donde el proyecto fue hacer una indagación de temas de identidad y de cultura con jóvenes a través de un proceso creativo artístico. Wow. Entonces, trabajamos danza, teatro, poesía y música en este proyecto que afortunadamente se me permitió hacerlo porque a veces en la academia hay un cuestionamiento de que si el arte es ciencia o no, o cómo convive más bien el arte y la ciencia, pero afortunadamente sí, saqué el doctorado en historia. Y entonces ahí me di cuenta que el arte es un derecho humano, no es solamente algo que unos virtuosos pueden tener, que claro que hay virtuosismo, pero el arte y la creatividad es un derecho profundamente humano. Entonces, inicié posteriormente al doctorado un proceso que ya llevamos 7 libros publicados, inició con un tema de políticas culturales, porque cuando yo me acerqué al tema ya aquí en Guatemala me decían, pues no hay nada de políticas culturales, no hay, y entonces entrevisté a Max Araujo, que eso fue clave, y me muestra un abanico de cosas que eso dio pie a 2 libros. Uno se llama Un panorama de la legislación y políticas culturales en Guatemala y el otro es una versión mediada que se llama En dónde estamos cuando hablamos de arte y cultura en Guatemala. Y posterior a esa profundización, digamos, en los temas de política, que por cierto Guatemala hay que resaltar que es de los países en Latinoamérica con mayor solidez en temas de política y legislación cultural. Sí. Mira, eso es buenísimo saberlo porque no sabemos que existe y es bueno que en algún récord estemos bien consolidados, ¿no? Exacto, y que están vigentes, eso es algo muy importante. Y también resaltar que hay una idea que por supuesto el Ministerio de Cultura y Deportes es un ente rector, pero eso no quiere decir que solo el ministerio tenga la responsabilidad de la implementación de esas políticas, porque sí hay propuestas, sí hay solidez, que de hecho fueron realizadas en consulta con más de 600 actores a nivel nacional y eso es importantísimo porque la cultura está demostrando que sí puede haber un trabajo por objetivos comunes a pesar de que haya diferencias. Claro. Entonces, ahora la implementación es otro asunto. El gran reto, porque hay buena legislación, pero no se puede implementar. Pues sí se puede, pero ha sido algo que ha quedado en manos de personas. Necesitamos que se institucionalicen los procesos, porque cuando las personas se van, los esfuerzos se pierden, y ha habido importantes esfuerzos, y las políticas están vigentes, eso es algo importante de decir. Entonces, en un siguiente momento, que ya fue la elaboración de este libro que tú conociste y que pues yo te agradezco mucho tu gran aporte en esta obra,
fue un análisis sobre el rol de los colectivos artísticos a partir de los acuerdos de paz, pero colectivos que han dejado huella en la sociedad, no solo en el sector artístico, sino que en sectores más amplios y también en la apropiación del espacio público. Exacto. Y entonces en la parte del tema, de este tema, me llamó mucho la atención algo que decía el vivero de iniciativas culturales de España, que por cierto hay todo un trabajo sobre el derecho del cuidado a la ciudad, y en este derecho del cuidado a la ciudad, el arte tiene un rol muy importante. Y entonces decía, una ciudad no se construye como nosotros pensamos o no existe solo por la infraestructura. Una ciudad tiene vida por la interacción de quienes la habitan. Qué bueno que esto queda, porque lo que has dicho de verdad es poesía, porque es imprescindible tener esa visión, ¿verdad? No es solo la arquitectura o los proyectos, sino que realmente es el alma, diría yo, sí, de los habitantes que dan sentido a ese exacto. espacio. Entonces es el encuentro humano. Entonces la gran pregunta es, ¿cuántos espacios existen en Guatemala y qué calidad tienen, si existen, para propiciar el encuentro humano dentro de los espacios de la ciudad, o de esta ciudad y de las ciudades, de todos los espacios urbanos que existen en el país? Porque la ciudad no solo es la ciudad capital de Guatemala. Claro. Y entonces ahí fue cuando también me interesé mucho en hablar contigo, porque has hecho todo este trabajo, todo este esfuerzo en 4 grados norte, que ha tenido sus diferentes etapas y que ahora tiene un renacimiento, un sí, florecimiento. Sí. Y entonces hablábamos de que Guatemala, y yo quisiera resaltar aquí cómo es de importante este tema de que como pensamos la realidad, así es. Porque la ciudad de Guatemala fue pensada con un enfoque modernista que prioriza el tránsito de vehículos y no el encuentro humano. Y entonces ya vemos cómo se plasma este pensamiento, porque tenemos espacios en la ciudad de Guatemala donde ni siquiera hay aceras. Tú hablabas también de esta idea que yo quisiera también retomar, que es muy importante, cómo crear seguridad a partir de otras vías que no son las armas, la represión, ni esos alambres, ¿verdad? Sí. Y nos hemos dado cuenta de esto, que no es tampoco algo fantasioso. Recién pasamos la Semana Santa y nos damos cuenta que a las 2, 3 de la mañana hay personas en el centro de la ciudad haciendo alfombras en esa época. Y generan seguridad. ¿Por qué? Porque se están apropiando del espacio público a partir de una expresión cultural y artística. En otras épocas nadie se atreve a caminar solo a las 2, 3 de la mañana en esos espacios. También se ha comprobado, hay pues ya una larga trayectoria de los murales, pero también del graffiti. Y pues el graffiti, su esencia es pues ser transgresor, ¿verdad? Y apropiarse de espacios para tener un ejercicio de la libertad de expresión. Pero se han dado cuenta, aquí en Guatemala, en Colombia también hay hasta un espacio donde se hace una visita, un tour a los espacios de graffiti de artistas realmente que tienen una técnica impresionante y que se ha logrado recuperar espacios públicos a partir de esa expresión artística. También tenemos pues momentos históricos, y a mí me gusta mucho este tema, por ejemplo, de cuando los colectivos rescataron el espacio de correos, del edificio de correos, que contaba Renato Macelli, que también entrevisté. Ese espacio estaba abandonado y ese espacio simbólicamente significaba algo muy fuerte para el país, porque estábamos saliendo de un periodo de 36 años de guerra, y entonces en ese espacio se habían interceptado cartas, en ese espacio se había privado el derecho de la libertad de expresión, y entonces no sabían qué hacer con ese espacio. Y entonces llega un grupo de jóvenes locos, ¿verdad?, a la municipalidad, y les dice, la persona que ahora no recuerdo su nombre, pero que estaba a cargo de la administración del edificio, les dijo: exorcicen el edificio. Sí. Con el arte, imagínate. Con el arte. Y entonces eso fue lo que hicieron. Llegaron a ocuparlo con arte
hicieron todo este movimiento del Festival Octubre Azul que sacaron a las calles, donde era importantísimo que con arte se ocuparan espacios no tradicionalmente destinados para presentaciones, no eran galerías, no eran teatros, eran las vitrinas de ciertas tiendas, era la calle, ¿verdad? Y entonces ahí fue un ejemplo muy importante también de cómo se rescata y se sana el tejido social a partir del arte. Luego creo que hubo errores, ¿verdad? Porque cuando, digamos que las autoridades a veces o las empresas se dan cuenta del potencial que tiene el arte, creo que no hemos sabido dialogar. Ajá. Creo que hay un gran reto en poder establecer espacios donde no haya un aprovechamiento de lo que uno por el otro. De lo que ya se ha dado, sino que un diálogo para mantener y respetar las esencias. Entonces, como se dieron cuenta, digamos, del potencial que tenía, pues ya en su momento las autoridades de la municipalidad, que no digo que no haya sido positivo, digamos, crearon todas estas escuelas de arte que fueron buenas en el sentido de llevar el arte a los distintos territorios, pero desalojaron a esos colectivos, ¿verdad? Terrible. Entonces, creo que nos hace falta mucho. Sí. Pero el punto es que se ha demostrado que a partir del arte puede haber un saneamiento del espacio público, una apropiación, un fortalecimiento de las identidades, de las culturas, de los sentidos de pertenencia al territorio, eso es algo muy importante. También que las personas pueden crear, no solo los artistas llegan, las personas, la juventud. Eso vivimos, digamos, en el proceso que te contaba de la tesis del doctorado. Hicimos arte con jóvenes que ni pensaban que eran artistas. Claro. Pero entonces decían, por ejemplo, nos alegra mucho saber que nosotros podemos hacer una canción. Incluso hubo muertes en ese proceso. Y entonces una chica, por ejemplo, que habían asesinado a su tío, dijo, para mí esta canción que hicimos defiende la vida. Esto me está sanando a mí, yo quiero que sane a mi comunidad. ¡Ay, qué hermoso! Y qué hermoso. Por ejemplo, llevamos el arte al parque y entonces en un lugar donde hubo un asalto, se hizo una escena de cuestionamiento a la violencia, entonces se resignifica el espacio, simbólicamente hay una sanación, ¿verdad? Entonces, hay un gran potencial, tenemos que repensar cómo estamos, valga la redundancia, pensando en la ciudad. Sí. Tenemos el reto de generar espacios de encuentro, de interrelación, los sentidos de barrio, y ahí las expresiones artísticas en sus diversas manifestaciones y disciplinas tienen un rol muy importante. Definitivamente, Magda Angélica, de verdad que se me eriza la piel al escucharte hablar, porque ratifica la teoría, digamos, y ratifica también las experiencias que yo he podido provocar o promover, donde efectivamente el sentido de la ciudad, y ahí valga la redundancia también, hace total sentido porque empiezan a ser espacios para albergar personas, ¿no? Claro. Y justamente esa pérdida de visión o tal vez momentos históricos globales, pero que en Guatemala se plasmaron con mucha fuerza con esa idea de generar una ciudad bajo los estándares de desarrollo de Estados Unidos, por ejemplo, donde efectivamente se empieza a promover esta ciudad segregada, donde tienes que depender definitivamente del auto, ¿no? Esa idea de vivir en la periferia, en ciudades, jardines, ¿no? Donde al final tienes, mientras la actividad económica y laboral y de educación y todos los servicios se seguía manteniendo en la ciudad real, y empieza entonces va y viene, donde efectivamente las ciudades con la capacidad y la visión pues lo han ido solucionando a través del sistema de transporte público, que es un sistema, pero que nosotros no, y que entonces toda esa migración un poco por estatus, pero también una migración obligada por el valor de la tierra, donde la gente logra comprar una propiedad
más en las periferias porque el precio es un poco menor, pero no se toma en cuenta todo lo que significa de pérdida de calidad de vida en esta imposibilidad de movernos, que es como vivimos. Y cuando toda esa situación, además, ¿verdad?, esa agresividad de los espacios en los que nos movemos, donde no hay certeza de sentirte cuidado, seguro, porque de hecho no hay ni siquiera iluminación en las áreas peatonales, o como tú ya lo mencionabas, no hay banquetas para poder caminar y tienes que compartir el espacio donde los vehículos abarcan el 90% del espacio público y el ser humano se ve reducido a una inexistente banqueta o banquetas muy, muy precarias, donde ni pensar en que sea una ciudad inclusiva para donde haya gente con diferentes discapacidades puedan sentirse o desplazarse y mucho menos sentirse bien. Y cuando tú mencionas, por ejemplo, esa magia que provoca el arte colectiva, ¿no? Porque en las alfombras, la Semana Santa, o ese descubrimiento de que es un derecho humano y al final es como una habilidad que con un pequeño detonante explota y florece más bien, porque yo lo viví, digamos, en las alfombras uno lo ve, ¿verdad? Sí. Hay un diseño macro maravilloso, pero donde cualquiera puede ser portador del molde y bajo una pequeña dirección empezar a crear esas figuras maravillosas, y donde, por ejemplo, en los murales que hicimos, que eran murales participativos en las experiencias de urbanismo táctico que hemos tenido, entonces se generan colorcitos, cuadritos que tienen un código o un color donde un niño, una anciana, una persona va, agarra el pincel y pinta, y después ves la obra global, que es una construcción colectiva a la cual tú te sientes parte, ¿no? De la cual tú te sientes parte. Esa obra también fue mía. Eso es magia y eso es promover colectividad y eso es el arte, principalmente lo que puede provocarlo. También el arte es generador de memoria. Ajá. Digamos, creo que aparte de estos temas que son dirigidos, que es una experiencia muy bonita, también ha habido en distintas comunidades murales que la gente crea con personajes importantes de su historia. Exacto. O con situaciones importantes de su historia. Nos hacen falta muchísimos liderazgos, pero los liderazgos existen, sí, tal vez solo que no se han sido visibilizados. Sí. Entonces, digamos que esta creación de murales también en los lugares es muy importante para visibilizar la identidad del territorio. Tú hablabas también de un tema que me parecía muy bonito, que es la vocación del territorio, que incluso incluye cuál es su actividad económica, cuáles son los elementos culturales e identitarios de ese territorio, y ahí también el arte es muy importante, incluso está plasmado a partir del arte. Por ejemplo, los huipiles son libros. Son libros que visten a las mujeres. ¿Libros por qué? Porque están cargados de símbolos, están cargados de elementos que hablan de la historia del lugar. Y también, por ejemplo, el sonido. El sonido es parte de la identidad del territorio. Hay todo un trabajo que se realizó a partir de la propuesta de Murray Schafer con UNESCO, que habla de los paisajes sonoros. Los paisajes sonoros no son música, son los sonidos que son la marca del territorio, el sonido del tren, el sonido del agua, las campanas. Y que son diferentes en cada ciudad. Exacto, y entonces eso es algo que queda grabado muy profundamente en la subjetividad de las personas. Hicieron, por ejemplo, experimentos en Europa y estaban hechos estratégicamente, por ejemplo, antes de que pasara el tren. Ajá. Y entonces le preguntaban a alguien, ¿y qué significa para usted el tren? Y decían, nada, ¿cómo va a significar algo el tren? Y sonaba, y la persona empezaba a llorar porque es una marca identitaria del territorio. Y también dentro de ya el desarrollo de estos temas han dicho que el sonido debería ser parte del derecho a la ciudad y de los límites del territorio, porque estamos viviendo en algunos lugares fuertemente contaminados sonoramente, y esto incide en la salud mental, emocional, incluso física de las personas. Entonces, ya se ha hecho mucho con esto. Por ejemplo, México tiene mapeado el territorio a través de los sonidos. Hay un museo donde está eso, que aquí sería lindo poderlo hacer. Se construyen obras artísticas a partir de la música acusmática, que eso ya involucra sonido y temas de creación artística, ¿verdad?
pero voy a que hay muchísimas posibilidades y que incluso no es algo esotérico, fantasioso, hay una comprobación científica, digamos, en estos temas, por ejemplo, del sonido. Hay una comprobación también a través de las ciencias sociales de que el arte genera liderazgos. En Brasil se han hecho muchos trabajos en las favelas donde se promovió que jóvenes crearan música y se volvieron líderes en su comunidad. Y se transformó el territorio. Se puede trabajar en el arte para disminuir la violencia y la delincuencia, 100%. porque se generan sentidos de pertenencia. A veces hay jóvenes que no encuentran a dónde, a qué espacio pertenecer, y entonces hay una vulnerabilidad muy alta de entrar a maras, ¿verdad? Sin demeritar los temas económicos y sociales, pero hay una búsqueda de sentido de pertenencia, y cuando hay espacios artísticos se generan esos espacios de pertenencia, y muy importante, sin juzgar el origen de las personas. Está el espacio, ¿verdad? Fantástico. Bueno, esa importancia de la memoria que tú hablabas, ¿no? Porque en el tema urbano es sumamente delicado lo que sucede en la regeneración de barrios, digamos. Está la gentrificación siempre latente como un peligro, que es la expulsión de los habitantes originales, y cómo también el desarrollo indiscriminado del tema inmobiliario va y destroza ese enlace de la memoria, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, medio ambiente, ¿verdad? El equilibrio que debería haber entre lo construido y lo natural sencillamente se pierde, y ahí estamos perdiendo ese enlace. O cuando simplemente se derrumba, ¿no? Se destruye lo que viene de atrás por una nueva propuesta que tiene que suceder, pero se puede, para eso hay arquitectos, generar ese enlace que debería existir entre lo que fue, lo que somos y lo que queremos ser, ¿verdad? Así que eso es increíble. Magda Angélica, te agradezco infinitamente, porque de verdad escucharte y entender cómo el arte en sus diferentes matices es una herramienta incluso de salud mental. Sí. Es también ese potencial de reconstruirnos socialmente hablando, y de resguardar nuestra propia seguridad y de futuro. Ya para cerrar, me gustaría que me hicieras una brevísima reflexión de cómo sueñas la ciudad desde tu perspectiva. ¿Cuál sería la ciudad ideal para ti? Bueno, la ciudad ideal para mí sería un espacio donde haya una posibilidad de encontrarse. Creo que nos hace falta mucho como país encontrarnos verdaderamente, un espacio donde encontrarnos con un sentido de barrio, para platicar, para compartir, para que haya un respeto por las expresiones artísticas. Creo que el arte es el alma de una sociedad. Sin arte una sociedad se muere. Entonces, que haya esos espacios para saber quiénes somos. A veces vivimos en un edificio y ni sabemos quién vive a la par. Total. Eso ya sucede, estamos viviendo en el mismo espacio, pero no hay un lugar para encontrarnos. Entonces, creo que esa sería una ciudad que potencialice estas cosas también como una forma de desarrollo sostenible, porque necesitamos un desarrollo integral, sostenible, sin demeritar, como decía, el aspecto económico. Necesitamos mejorar económicamente, pero necesitamos mejorar también social y humanamente. Entonces, eso creo que sería una ciudad ideal. Comparto 100% tu sueño. Creo que eso es lo que nos hace falta, y eso nos ayudaría mucho a entender que somos una comunidad que padecemos muchas veces los mismos problemas, y que juntos pues tenemos mucho más poder que separados. Así que infinitas gracias, Magda Angélica, por este espacio, y muchas gracias a quienes nos escucharon. Seguimos entonces provocando estas conversaciones interesantes en torno a la ciudad, relacionada ahora, por ejemplo, con el maravilloso potencial del arte en Guatemala. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Chao, chao.